estamos aquí en el Museo de Ciencias Biológicas de Gustavo Orsés, de la Universidad Politécnica. Venimos a estudiar la historia física y biológica de nuestro planeta Tierra y del Ecuador. Las placas tectónicas. Una placa tectónica es un fragmento de litosfera que se mueve como un bloque rígido sin una deformación interna sobre el manto superior de la Tierra. La tectónica de placas es una teoría que explica la estructura y la dinámica de la superficie terrestre. Así, establece que está fragmentada en una serie de placas que se desplazan sobre el manto superior de la Tierra. Esta teoría también describe el movimiento de las placas, sus direcciones e interacciones. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica. Esto da lugar a la formación de grandes cadenas y cuencas. Debemos recordar que la Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas, aunque hay evidencias que en tiempos remotos Marte también fue tectónicamente activo. Existen dos tipos de placas, entre estas tenemos las placas oceánicas y las placas mixtas. Las placas oceánicas son aquellas que están cubiertas íntegramente por corteza oceánica. Aparecen sumergidas en toda su extensión. Los ejemplos más notables son aquellos que se ubican en el Pacífico, como la placa del Pacífico, de Nazca, de Cocos y de Filipina. Las placas mixtas son placas parcialmente cubiertas por corteza continental y asimismo en parte por corteza oceánica. La mayoría de las placas son de estas características. Los ejemplos de las placas mixtas pueden ser la placa sudamericana y la placa euroasiática. También debemos tomar en cuenta que existen 15 placas mayores y 42 menores en todo el mundo. Una placa tiene límites, por lo cual las placas limitan entre sí por tres tipos de situaciones. El límite divergente corresponde al medio oceánico que, de manera discontinua, se extiende a lo largo del eje de las dorsales. El límite convergente es el límite en donde dos placas se encuentran. Y finalmente el límite de fricción es también denominado por la separación de las placas por un tramo de falla transformante. Las placas tectónicas son la principal causa de que ocurra un terremoto, ya que los terremotos se suelen producir por el deslizamiento de la corteza terrestre, la capa más superficial de la parte rocosa de la Tierra en torno a una falla, que es una especie de cicatriz que se produce en zonas donde esta capa es más frágil. Los temblores aparecen porque, a medida que se va deformando y doblando algunas partes de esta capa superficial, es decir, las placas tectónicas, se va almacenando energía elástica, al igual que como una goma que se estira cada vez más. Pero, cuando estas rocas alcanzan su límite de deformación, se fracturan y liberan esa energía acumulada en formas de vibraciones sísmicas. La temperatura de un cuerpo produce diversas manifestaciones en el que guardan estrecha relación con el valor de ésta, determinando las magnitudes de estas manifestaciones con algún instrumento de medición. Podemos conocer de manera indirecta el valor de la temperatura del cuerpo. Este instrumento se llama termómetro. Los termómetros deben estar en la zona de medición, el tiempo necesario para el que alcancen el valor de la temperatura a medir y su influencia en el medio debe ser lo suficientemente pequeña para que no cambien de manera notable esta temperatura. La temperatura se mide en grados y hay varias escalas. Las más usadas son Celsius, utilizada en el Sistema Internacional de Unidades, y Fahrenheit, utilizada en el Sistema Inglés de Unidades. Los termómetros pueden clasificarse en dos grupos: termómetro de contacto, que son aquellos cuyo elemento sensor está en contacto íntimo o colocado dentro del mismo ambiente que el cuerpo cuya temperatura se quiere conocer, y el termómetro sin contacto, que funciona midiendo algún parámetro a distancia del cuerpo. Medición del tiempo. La medición del tiempo se aplica la tecnología y la ciencia para poder predecir el estado de la atmósfera para un periodo futuro de una localidad o región determinada. Los pronósticos se hacen colectando tantos datos como sea posible acerca del estado de la atmósfera,
como son la temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones. Con el uso de la meteorología se puede determinar patrones atmosféricos para un futuro. Sin embargo, el cambio del clima en la naturaleza han hecho que se dificulte su pronóstico y sean menos seguros al incrementarse el rango temporal del pronóstico. Los antiguos métodos de predicción del tiempo usualmente tomaban en cuenta el color del cielo. Por ejemplo, cuando salía el sol y se mantenía un color rojo y nublado, se podía decir que era el inicio de un mal día. Actualmente, con el uso de la telegrafía, comienza la era moderna del pronóstico del tiempo, en el cual se pueden mantener datos específicos sobre la semana o el mes en algunos pocos casos. Los estados del tiempo pueden ser nubosidad parcial, nublado, llovizna, chubasco, lluvia, lluvia intensa, precipitaciones, tormentas, nevadas y agua-nieve. Gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia.